¿Qué tal, gente? Qué gusto saludarles por acá, Jesús Andrés Bastidas. Como siempre, un placer acompañarlos por acá en este canal de YouTube, en este espacio para interactuar entre ustedes y yo del acontecer deportivo venezolano, específicamente de la Selección Nacional de Venezuela, la Vinotinto. Ay, Vinotinto. Vamos a conversar unos minuticos para analizar un poco el contexto, luego de lo que fue de lo que han sido días complicados, días de mucha incertidumbre en torno a la Selección Nacional de Venezuela, la Vinotinto, que está a unos días, mucho menos de un mes, del momento que estamos haciendo esta grabación, de volver a la acción, particularmente volver a la acción en el premundial, en la eliminatoria sudamericana, en una doble fecha sumamente complicada, desde mi punto de vista, bisagra, tomando en cuenta que se va a enfrentar a la selección de Bolivia en lo más alto de Bolivia, y diría yo del continente, allá en la altura de El Alto, como se le llama a esa zona del país boliviano. Fue aprobada esta sede por parte de FIFA y Conmebol. Allá se va a jugar entonces este complicado compromiso, difícil desafío. La gran pregunta es, ¿se va a jugar? O al menos Venezuela va a lograr competir. ¿Y por qué hago esta pregunta? Bueno, sencillamente por todo el contexto que posee hoy por hoy la selección nacional de Venezuela, la Vinotinto, en medio de detenciones a familiares de los jugadores, como fue el caso del señor Carlos Chancellor, el padre de John Chancellor, del defensor de la Universidad Católica de Ecuador, recientemente anunciado y presentado por este equipo importante del Ecuador, donde también milita nuestro arquero, el portero, Rafa Romo, que está en un presente tremendo, tremendo. Recientemente, de hecho, detuvo un penal importante y bueno, siendo la consecuencia el buen momento que trae y que posee desde la Copa América acá en Estados Unidos que se disputó, donde Venezuela desafortunadamente no pudo trascender de fase. Pero la gran pregunta surge también por el contexto de los jugadores. Algunos colegas habían anunciado, de hecho, de los jugadores, disculpen ustedes, de los jugadores y del país. Algunos jugadores, o periodistas, mejor dicho, disculpen ustedes, habían anunciado que había cierta censura por parte de Jorge Jiménez y la Federación Venezolana de Fútbol para con aquellos jugadores que se han estado pronunciando luego del 28 de julio en torno a la situación de Venezuela, donde se ha cantado un fraude electoral. Evidentemente, estos jugadores son venezolanos, les afecta lo que ocurre en su país desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista de política, sino también en el día a día. La mayoría de estos jugadores tienen familiares dentro de Venezuela y eso hace, obviamente, que les preocupe como venezolanos y con familiares dentro del país lo que ocurra en Venezuela. Entonces, pueden tener los futbolistas de la selección nacional de Venezuela, los jugadores, la mente como para ir a enfrentar dos desafíos tan complicados como lo son Bolivia en la altura y como lo es Uruguay en Maturín. Para empezar, están las condiciones en el país para que se juegue en Maturín, que vi que ya salieron la boletería, los tickets, que por cierto no van a ser online, se tienen que comprar presencial. Es una gran pregunta. Yo la verdad desconozco, estoy bien lejos del país. Ustedes que quizá me ven desde dentro de Venezuela me dirán, no, sí, mira, aquí todo el mundo está llevando su vida de manera normal, de manera cotidiana, buscando entretenerse. Ustedes me dirán, no lo sé, hablo desde el desconocimiento porque evidentemente no estoy allá, pero está el país para eventos deportivos. Ayer, por ejemplo, yo veía el Gladiadores Marinos en la Superliga de Baloncesto en Venezuela y la Caldera del Diablo estaba a reventar. Entonces, por eso hago la pregunta, aquellas personas que estén dentro del país. También creo que el partido de Cocodrilos, Trotamundos, también tuvo un gran aforo. Entonces, supongo que la gente quizá ya no es que ha olvidado lo que está ocurriendo en el país, lo que ocurrió el 28 de julio, pero de una u otra manera está intentando continuar con su vida, ¿no?
desde el punto de vista de entretenimiento se refiere. Entonces, si eso es así, veremos en el Estadio Monumental de Maturín un llenazo como el que se ha visto en todo el inicio de la eliminatoria. En el transcurso de los partidos de la eliminatoria, se va a ver un llenazo como el que se vio contra Ecuador, contra Paraguay, por ejemplo, contra Chile. Es una gran pregunta, me parece a mí. Y además de el llenazo no que pueda haber en el Estadio Monumental de Maturín, está la gente, porque recuerdo de hecho que esos llenazos se daban gracias también a los viajes que estaba haciendo gente de Caracas, gente de Anzoátegui, de Maturín, de Maracaibo, de San Cristóbal, que viajaban desde de estas ciudades del interior del país hacia Maturín, hacia el oriente venezolano. ¿Harán esto nuevamente? ¿Estos fanáticos irán desde el occidente al oriente, desde el centro al oriente? Eso desde el punto de vista de fanático. Pero desde el punto de vista de jugador, ¿están los jugadores para concentrarse realmente e ignorar lo que está ocurriendo en el país? ¿Están los futbolistas para afrontar retos tan complicados dentro de la cancha como jugar en la altura de más de 4.000 pies, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar e ignorar todo lo que está ocurriendo con sus paisanos? Es una gran pregunta. El trabajo que tiene Fernando Batista realmente y sobre todo desde el punto de vista psicológico va a ser importante, muchachos. Quedan por ahí 15 días, 20 días para que se juegue ese partido en Bolivia. En este momento, mientras estamos haciendo esta grabación, el Brujo Martínez, José Andrés el Brujo Martínez está a punto de confirmarse como nuevo jugador del Corinthians en Brasil. Savarino está teniendo un buen presente también en Brasil. Jugadores como Rafa Romo están teniendo buen presente también en sus clubes. Yángel Herrera también está teniendo un buen presente actualmente en el Girona. Entonces, ¿se va a poder trasladar ese buen momento de los jugadores venezolanos a la selección nacional de Venezuela? Es mi pregunta. ¿Se van a poder sacar el chip de lo que está ocurriendo en el país para afrontar este tipo de compromisos? Es una doble fecha sumamente complicada, muchachos. Yo no sé lo que vaya a ocurrir, pero creo, si me preguntan hoy, que la clasificación de la Vinotinto al Mundial de 2026 hoy está en riesgo por el contexto que ocurre en el marco de la Selección Nacional de Venezuela, la Federación Venezolana de Fútbol. Hoy está en riesgo para mí la eliminatoria sudamericana para Venezuela. Espero que no, espero que al final de esta eliminatoria, digamos, Venezuela termine clasificando, me estoy adelantando un poco a las situaciones, y que obviamente la situación en el país mejore mucho más, mejore, y que se resuelva de una vez por todas lo que está ocurriendo, pero yo veo sumamente complicado el panorama en estas eliminatorias sudamericanas para la Vinotinto. Estuve leyendo hace minutos, antes de revisar esta o de hacer esta grabación, por ejemplo, y déjenme le leo textualmente, a la selección de Uruguay, lo leo aquí del Foro Todo Fútbol, el gobierno de Uruguay estaría preocupado por el juego de su selección con la Vinotinto. Voy a, de hecho, compartirles a ustedes este tweet para que lo leamos juntos en el chat y me den sus opiniones, porque a mí me preocupa realmente cómo se están dando las cosas detrás de la Selección Nacional de Fútbol de la Vinotinto. Voy a compartir entonces con ustedes la pantalla para que veamos entonces este tweet. Aquí lo tienen. Fíjense, aquí la gente de Foro Todo Fútbol dice: el gobierno uruguayo está preocupado por el juego de su selección con la Vinotinto. Según la nota compartida con nosotros por Manuel Alex 16, cito textualmente: la selección uruguaya viajará en un vuelo charter. La Asociación Uruguaya de Fútbol ya fue informada de que por las exigencias del gobierno de Maduro, ese avión no podrá ser ni de bandera argentina ni de bandera chilena. Es decir, tiene que ser un charter uruguayo. No puedes viajar ni con aerolíneas argentinas ni con aerolíneas chilenas. Eso
Sabemos que es por que el presidente de Chile, Boric, ha estado en desacuerdo con todo lo que está ocurriendo políticamente en Venezuela, al igual obviamente que Milei en Argentina, donde no hay relaciones con Venezuela. Bueno, dice también este tuit que durante la reunión la Cancillería manejó la posibilidad de que Uruguay y Venezuela intercambiaran la localía para ese partido. La idea que surgió o que sugirió el ministerio fue que el encuentro se disputara el 10 de septiembre en Montevideo y que Uruguay viajara en junio del 2025, cuando correspondería jugar por la fecha 16. La opción está aún sobre la mesa, pero se necesita la aprobación de la Federación Venezolana de Fútbol. Esto, según Bauzá, es difícil de conseguir. Es decir, lo que se está proponiendo es que Venezuela no juegue de local en esta doble fecha. Lo que se está proponiendo es que el Vinotinto juegue de suplente tanto en Bolivia, como debió haber sido desde un principio, como va a ser seguramente, y que la selección de Uruguay sea local también, es decir, se juegue en Montevideo. Es una propuesta que está sobre la mesa. ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué debe pasar? ¿Es lo mejor, es lo más sano que Venezuela no juegue de local en medio de todas las circunstancias y el panorama que ocurre actualmente en el país? Es una buena pregunta. ¿O se corre mucho riesgo? Claro, el tema está en que en la continuación de la eliminatoria en el año 2025, ese partido en el que Venezuela debería visitar Uruguay se disputaría en Venezuela. Son conversaciones que se están dando en este momento, muchachos. Pero no lo sé. Yo actualmente tengo sentimientos encontrados. De hecho, conectarme, hacer este tipo de videos, este tipo de transmisiones, se me dificultan muchísimo. Porque obviamente sentimos que actualmente no hay un panorama idóneo, correcto, para hablar de la Vinotinto o de una posibilidad de retomar las eliminatorias sudamericanas, particularmente para Venezuela, porque considero que está en riesgo la eliminatoria sudamericana, porque no se va a competir en igualdad de condiciones. Pero bueno, situaciones peores hemos visto, muchachos, y hemos salido de ellas airosos. Recuerden suscribirse, dejar sus opiniones en los comentarios y también compartir este video para así poder seguir sumando más personas a nuestra comunidad. Cuídense mucho y nos reencontramos en un próximo video.